A mí me da igual, si mañana dejo de tener Dominicode, yo me quedo con las personas que he conocido en el trayecto, con Leifer, contigo, Dani Paredes, y esas personas que ha venido 4 o 5 horas desde Puebla, por ejemplo, a Querétaro, a verme. Eso me llena de emoción y no es la... Hay algo que yo noto en algunas personas que hablan de inteligencia artificial y que yo extraño, porque yo no soy un experto, ¿no? Es ciertos conceptos básicos que tú debes saber antes de meterte en ese mundo. Una cosa es utilizar la API de OpenAI y tú puedes hacer muchas cosas, sí, eso lo entiendo. Pero por ejemplo, las signals es algo que yo creo que sí viene a cambiar el mercado, porque es algo que surgió con Solid.js principalmente, aunque otros frameworks ya lo tenían, pero no así de esta manera. Y realmente Angular lo adoptó, yo creo que lo adoptó de manera muy rápida porque la implementación es muy rápida y fácil. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y un episodio bastante diferente, diría yo, bastante especial, porque se puede decir que son muy pocas las veces en que uno tiene la oportunidad de poder hacer un video, ¿no? Con un colega que de hecho admiro mucho, ¿no? Y que siempre he dicho que su canal es un canal muy hermano de coderos, por el tipo de contenido, incluso hasta puede ser por el tipo de calidez del contenido. Y nada, tengo el gustazo de tener aquí justo a mi lado al buen Besael Pérez. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Christopher. Presentación inmerecida, pero te la agradezco, vale. No, hombre, no. Una de las cosas que quiero decirles, ¿no? Ya hace rato lo platicábamos, es que Besael es igual, es una persona igualita como uno lo ve en los videos, como lo ve en los lives, en persona, ¿no? Entonces eso me gusta mucho porque habla mucho de la autenticidad, ¿no? Entonces, de Besael, ¿no? Y sobre todo el ser humano que es. Entonces, primero que nada, ¿cómo te ha tratado nuestro país ahorita que estás aquí en México? México me ha tratado muy bien, de verdad. Principalmente Querétaro, que es donde he estado más tiempo. Muy agradecido con las personas que fueron a los 2 eventos que organizamos en Querétaro. Te contaba antes fuera de cámara que hubo personas que vinieron desde Puebla, personas que vinieron desde Guadalajara. Y eso realmente me llena mucho. La verdad es que me intimida porque no sé yo si lo haría por alguien eso, y que esas personas inviertan 6 horas para desplazarse de un punto a otro, eso me parece increíble, y en general las personas mexicanas son muy cool. No, y bienvenido. Y además, creo que algo que dices que es muy importante y que siempre lo hemos platicado en cámara es cómo el alcance que uno puede tener, aún así sea una persona, 2 personas, 3 personas o muchísimas personas, cómo puede tener uno gran alcance. Y eso también habla de la responsabilidad que tú tienes. Sí. O sea, es que ya no nada más es un contenido que compartes y pues bueno, hay quien lo agarre y lo ve ya. O sea, estás llegando a alguien y eso tiene un impacto en las personas. Totalmente. Y de hecho también eso refuerza un poco tu trabajo, porque al fin y al cabo eso es un trabajo, aunque no estés remunerado 100%, eso es un trabajo, y hace que tú te lo tomes más en serio y realmente valoras muchas cosas, porque a veces nos centramos y lo decías tú antes, a mí me da igual, si mañana dejo de tener Dominicode, yo me quedo con las personas que he conocido en el trayecto, con Leifer, contigo, Dani Paredes, y esas personas que ha venido 4 o 5 horas desde Puebla, por ejemplo, a Querétaro, a verme. Eso me llena de emoción y no es la primera vez que me pasa. Entonces, me pasó también en España otra persona que vino desde las islas a Madrid a un evento y me dijo, no, porque te quería conocer en persona, y eso realmente me avergüenza un poco, pero aparte es lo que te da como energías para seguir trabajando. Claro. Y ahorita entrando justamente en el tema del contenido, aunque de pronto no parezca, pero bueno, yo le sigo mucho el paso a Dominicode. Han habido muchos cambios, quizá desde que Dominicode en aquel entonces cuando nos conocíamos, ahora digámoslo, sí. ¿No? ¿Cuál es como una de tus principales metas ahora, como quizá corto plazo o mediano plazo con el canal? Ahora que estamos llegando a conseguir la plaquita por fin, casi, bueno, 5 o 6 años, no sé. Ahora yo creo que ya también eso me da mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, indudablemente tenemos que hablar de inteligencia artificial. Yo creo que yo durante mucho tiempo evité utilizar los hype, porque yo quiero hacer algo que realmente valga
tenga sentido, que valga y que le pueda ayudar a las personas. Y era lo que tú decías antes, creo que cuando grabamos algo para Dominicode, no hablar por hablar, no decir que ha surgido algo, sino qué herramientas nosotros podemos utilizar desde el punto de vista como programadores y tratar de enfocarlo ahí, ¿no? Sacar algunas herramientas que nos ayuden con productividad. Pero, a pesar de que te digo esto, hay algo que yo noto en algunas personas que hablan de inteligencia artificial y que yo extraño, porque yo no soy un experto, ¿no? Es ciertos conceptos básicos que tú debes saber antes de meterte en ese mundo. Una cosa es utilizar la API de OpenAI y tú puedes hacer muchas cosas, sí, eso lo entiendo. Pero si realmente tú quieres ser una persona, y yo creo que un desarrollador debe tener una base. ¿Qué es un LLM, por ejemplo? ¿No? Ok. ¿Qué es una IA generativa? Ese tipo de cosas, tenerla claro, o qué es un NLP, y a partir de ahí podemos hablar de herramientas. Eso es lo que yo creo y es por donde quiero empezar. Ok. Entonces, quiere decir que vamos a estar, digamos, relativamente en poco a mediano plazo tiempo viendo algo de un poquito más de esa información. Totalmente, porque yo creo que es que no podemos ya evitarlo. Es algo que lo hablábamos tú y yo creo que fuera de cámaras, y es que la diferencia que tenemos de IA desde hace 3 años a ahora es increíble. Hay cosas que están pasando ahora que realmente yo no me lo imaginaba, no sé tú. Y tenemos ya que darle cabida, pero no solamente por que sea hype, sino porque es algo que yo creo que a lo largo del tiempo a alguien le puede ser útil. Fíjate que ahorita que estás tocando ese tema, ¿no? Ahorita lo enfocamos mucho al tema de programación, ¿no? Pero volviendo al tema de contenido, ahora que hicieron este demo de GPT-4o, me llamó mucho la atención la expresividad, ¿no? de esta inteligencia artificial, que es una voz de una mujer, ¿no? Y que se expresa muy, vaya, tiene expresión, vaya, ¿no? Humana, sí. Muy humana. Sí. Entonces, incluso eso, por ejemplo, a nivel de creación de contenido, si lo ves de una forma, también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque puedes poner perfectamente, grabar un podcast, le cambias la voz o algo como por el estilo, y digo, ya con eso hasta tiene mejor dicción que yo creo, ¿no? En ese punto de vista, ¿tú crees que también uno como creador de contenido debería estar haciendo algo? ¿Cuál puede ser una revolución o algo que deberíamos ahora comenzar a hacer diferente para incluso podernos diferenciar de eso? Porque yo no lo dudo, ¿eh? Ahora está bastante complicado porque la manera de aprender va a cambiar. Quizás ahora no lo notemos, pero si te fijas, es muy sencillo que tú tengas un código que tú no entiendas porque lo haya hecho otra persona, porque da igual, porque sea complicado de entender quizás. Tú le digas a ChatGPT qué hace este código y él lo línea por línea y te explica, función por función, qué hace eso. Esa es otra manera de aprender. Yo creo que también nosotros nos debemos adaptar a enseñar de manera distinta. Yo entiendo que es complicado porque depende de tu target y tal. Quizás tengas que ir más al grano porque la juventud lo quiere todo ya muy rápido. Pero también desde el punto de vista de creadores, pues yo también estoy pensando ahora de que, por ejemplo, mis cursos de Udemy, cursos que próximamente deberían ver la luz nuevamente, pues las versiones en inglés, hacerlas con inteligencia artificial. Y que sea yo quien hable en castellano, obviamente, vamos a clonar mi voz y con Eleven Lab, por ejemplo, pues hacer la versión en inglés y ver qué tal. Lanzar algún canal en inglés también puede ser otra opción, porque como tú has dicho, la voz ya no es tan mecanizada, no. Es casi como tú. Y depende del contenido que hagas, pues puede colar videos cortos, pues por ahí. Yo creo que tenemos esas dos vertientes. Como creadores podemos tratar de sacarle provecho y, pues sí, si podemos grabar un mismo video y publicarlo en 5 idiomas, pues genial. Y otra opción es que la manera de aprender está cambiando y tenemos que adaptarnos a esa nueva manera. Claro. Y ahora, sí, regresando al tema un poquito técnico, que esto era algo que tenía muchas ganas de conversar contigo. Yo por ahí en un live hice un comentario, que puede ser quizá controversial, en el que siento que hay un estancamiento en general a nivel tecnológico, ¿no? Y muchos podrán decirme, ay, este tipo está medio enfermo, ¿no? Porque están saliendo, más bien hoy en día salen tantas cosas que como que podemos estar estancados. Mi punto va en el sentido en el que todo redunda en lo mismo. Sí. Redunda en lo mismo. Entonces yo he visto que has estado muy metido, ¿no? Y para los que no pueden ver ahí, mucho contenido de Dominicode ahorita va muy tirado a microfrontends, va muy tirado a frameworks nuevos. En tu perspectiva, sin tener que estar dentro de un bando de que si este framework,
de que si este lenguaje, incluso por ahí escuché ahora lo de Angular, que por ahí había otra herramienta de Google interna que es la que están usando y que ahora Angular ya, o sea, que ya no usan tanto Angular y bueno, siempre, ¿no? Es como una cantaleta de siempre. Pero, ¿ves algo diferente que venga en este tema de frontend? No quiero entrar en otro tema porque nuestros canales al final son más como de front. Sí. Entonces, ¿tú ves algo diferente? O sea, desde tu punto de vista digas, esto sí me parece diferente, esto sí me parece que puede llegar a cambiar las cosas. Yo creo que hay muchos, de hecho, esta mañana vi un tweet que luego te lo voy a pasar para que lo pongas por aquí, porque hay algunos términos que no están relacionados con ningún framework, porque prácticamente casi todos lo tienen, pero por ejemplo, ese tweet hablaba de Server Component, que es algo que está más relacionado con React y ese tipo de framework, bien, pero por ejemplo, las signals es algo que yo creo que sí viene a cambiar el mercado, porque es algo que surgió con Solid.js principalmente, aunque otros frameworks ya lo tenían, pero no así de esta manera. Y realmente Angular lo adoptó, yo creo que lo adoptó de manera muy rápida porque la implementación es muy rápida y fácil. Pero si te fijas, después que Solid.js lanza Signals, Angular lo adopta y por supuesto Quick y demás. En el TC39, que es el comité que agrega las features a JavaScript, han abierto una... Como un pull request, ¿no? Sí, Bueno. han abierto una... Bueno, no recuerdo cómo se llama, solicitud, no se llama, pero el caso es que las signals están en el stage 1 ya para hacer algo nativo en JavaScript, lo cual va a facilitar mucho la implementación de los frameworks, de los que la tienen actualmente, pero sobre todo de las que no la tienen como React, por ejemplo. Yo creo que las signals sí es algo que tenemos que tomar en cuenta, no es algo que porque Angular ha sido el último en adoptarla y ahora está como el hype, no. Las signals yo creo que es algo que realmente necesitamos porque en el front hay un único problema ahora mismo. Ya nosotros hemos superado muchos escollos y desarrollar es fácil en el front, da igual que sea Vue, React o Angular. El principal problema es el costo del JavaScript en el navegador. Eso es lo único que no han podido solucionar. Hemos intentado con lazy loading, pero lazy loading es dividir un problema en diferentes trozos. El problema sigue estando ahí. Y gracias a Quick y a Mishko, el creador de Angular y Quick, se ha empezado a darle vueltas realmente, oye, tenemos un problema, vamos a solventarlo. Quick lo soluciona de una manera, que algo que se llama resumabilidad. Y yo creo que con las signals, pues en el caso de Angular, que quizás sea más complicado utilizar resumabilidad o resumability, pues con las signals es mucho más fácil que Angular sepa específicamente en qué parte del componente se cambió y eso es lo que voy a renderizar, ¿no? Algo que era impensable. Angular funciona de manera muy peculiar en ese sentido. Entonces, yo por eso creo que Signals, pero no puedes dejar de lado Server Component, no puedes dejar de lado el Partial Hydration. Son términos que yo creo que como developers deberíamos estar al día, principalmente los front. Sí, y fíjate que mencionabas este asunto de la TC339, es al punto en el que es donde yo siento que viene ese estancamiento. No es que sea un estancamiento, sino que es como un ciclo. Sí. O sea, en CSS, por ejemplo, ¿no? El tema del anidamiento que antes teníamos con los preprocesadores, que ahorita ya lo tenemos nativo, ¿no? Igual, o sea, siempre pasa esto, ¿no? Que algo que no tiene nativamente HTML o CSS o JavaScript, lo implementan un tercero. Sí. La comunidad lo empieza a adoptar al grado que obligan al mismo W3C o al comité que esté a cargo en adoptarlo, ¿no? O sea, que sea nativo, ¿no? Sí. Entonces, en ese punto es donde digo que redunda un poco. O sea, sí hay una evolución en cuanto a lo que se va exponiendo en el lenguaje, digámoslo, pero si te das cuenta como que es cíclico. Tú sabes que yo tengo la suerte de tener amistad con una persona que está, de hecho, es el vicepresidente del comité del TC39, mi amigo Daniel Ehrenberg. Y yo le dije lo mismo a Daniel, porque yo, gracias a que Daniel es una persona muy cercana y tal, en Barcelona compartimos muchas tardes de cervezas. Yo le decía, mira, a mí lo que no me gusta es que no es posible que en JavaScript las cosas tarden 4 años en implementarse. Y él me explicó que hay dos motivos por los cuales las cosas van lentas. Primero, es la comunidad, las personas. Hasta que no hay un acuerdo total, hay features que no se pueden aprobar. Y eso cuesta mucho. Pasó, por ejemplo, con el private, es decir, tener una variable privada. Se propuso diferentes sintaxis. Al final se va a utilizar la almohadilla ya, pero aún sigue habiendo un porcentaje muy alto de personas que no les gusta,
que dicen que es poco intuitivo, yo creo que es poco intuitivo, pero no había otra opción, porque la arroba está reservada para los decoradores, por ejemplo. Entonces, ¿qué otro signo más o menos? Y ahí lo entiendo. Y el segundo paso es que cuando JavaScript adopta algo, primero tiene que ser retrocompatible y segundo, hay muchos frameworks basados en JavaScript y hay muchos proyectos creados con JavaScript y no puedes romper nada. Entonces tienes que estar tan seguro y tienes que llegar a muchos consensos antes de que eso ocurra. Y es por eso de que, no sé, los decoradores, yo tengo 5 años esperándolo y están en stage 3 o 4, no recuerdo, lo podemos verificar luego. Pero es algo que yo creo que ya debería estar nativo. Las Signals sí que creo que van un poco más deprisa porque que estén en el Stage 1, la última vez que lo vi por lo menos, me sorprendió. Claro, sí, no, y en ese aspecto entiendo, porque por ejemplo, ahora lo que salió de CSS, por ejemplo, los query containers, por ejemplo, sí, que yo hice un video hace rato, y verlo ahorita ya casi full soportado, por ejemplo, es algo que siento que hacía mucha falta, por ejemplo, ¿no? Y eso no viene de ningún preprocesador, por ejemplo. No, y ese es otro punto también, los navegadores, porque hay un proceso político que, ok, que el T79 diga, tengo esto, pero los navegadores lo tienen que adaptar, porque si no, da igual. El navegador en Chrome tiene que soportar esa nueva feature de JavaScript, saber interpretarla, ¿no? Y obviamente hay que tener un consenso que ahora es un poco más fácil porque realmente tenemos 2 motores y es mucho más fácil, no es como cuando estaba el Internet Explorer y hacía todo lo contrario de lo que hacía los estándar. Era increíble, era, ok, no, yo me voy por aquí que es peor. Ya ese problema no tenemos. Pero también es un punto importante de que los los navegadores deben adoptar esas nuevas features. Y por suerte, Google, principalmente con Chrome, trabaja muy de la mano del T79, es parte del comité, y eso también ayuda, pero bueno, hay que entender que hay que implementarlo. Oye, y ahorita justamente como para ahora subir un poco esa parte del tema técnico, ¿estarás de acuerdo que cada vez más ahora tenemos como muchas más herramientas, APIs cada vez más declarativas, por qué no decirlo así, sí, ¿no? Porque antes era como más rudimentaria la cosa, entonces ahora que si ya tenemos el popover, que si ahora no sé qué, etcétera, entonces tenemos cada vez más capas arriba y más capas arriba y es como que un pastel, ¿no? Que se va haciendo muy grande, pero también nos va dejando un poco esa complejidad de cómo funcionan las cosas por detrás, cada vez nos aleja más, digámoslo, ¿no? Sí, eso es bueno por una parte, porque realmente hay muchas abstracciones que tú no tienes que saber cómo está implementado, tú eres un consumer y tú tienes que utilizarlo, pero sí que es cierto que depende de tu curiosidad, digamos, ¿no? De saber, oye, pero perfecto, ¿qué ejemplo te puedo poner? Un ngIf, venga, para no salirnos de Angular o con Vue, el VIF, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo funciona realmente esto? Porque eso es el Sugar por encima, pero realmente hay una implementación que debajo hay un if que se hace, pero tú lo utilizas y ya está. Entonces yo creo que depende de tu curiosidad y siempre el desarrollador tiene que ser curioso, no solamente, me funciona ya, no. Es alguna discusión que siempre tengo es, tengo un error en algo que fallaba tal. Pero curiosamente es un corner case o un edge case que falla a veces o dejó y funciona ya, pero ¿por qué funciona ahora? No tenía que fallar antes. Entonces vamos a investigar por qué, porque posiblemente esto vuelva a surgir en el peor momento del proyecto. Entonces vamos a investigar por qué. Y eso es muy importante cuando tú tienes esa curiosidad. Pero yo creo que para las personas nuevas sí que, digamos que es bueno, ¿no? Que solamente tengan una API declarativa que la utilicen. Por ejemplo, la geolocalización, hace 3 años. Imagínate utilizar geolocalización. Sin embargo, tienes una API que es muy fácil de utilizar en el navegador y por un lado eso es bueno. Totalmente. Muy bien, pues no sé, ¿ves ahí algo con lo que te gustaría cerrar esta mini entrevista acá en el calorcito de México? Estamos, para darles contexto, los que vean este video después, estamos en mayo, es una fecha calurosa aquí en México. Como les digo, Besael vino acá a dar una charla en Querétaro. Entonces, bueno, bajo ese contexto y lo que estamos viviendo hoy en día, no sé con qué te gustaría cerrar. Me gustaría agradecer, Christopher, que me hayas recibido en tu casa primero, con tu familia.
de verdad, te lo agradezco mucho. Esto ya rompe y se va fuera de YouTube y esto yo considero que es una amistad y agradezco mucho porque eres una gran persona. Lo he dicho y siempre lo diré. Me pareces una excelente persona. Y nada, agradecido de México por cómo me han acogido, agradecido por las personas que fueron a los eventos que hicimos en Querétaro, tanto en la Politécnica como luego en Meet Trainer creo que se llama la empresa, donde nos facilitaron absolutamente todo, local, bebidas, cervezas, organización, todo full, genial. Y a las personas que comenten aquí, que le pidan a Christopher que no se pierda tanto, que esté más en YouTube, que sus opiniones, digamos, son muy importantes y son muy válidas. Súper, pues un gustazo tenerte por acá. Siempre, Besael, esta es tu casa, México, acá la casa también de Coderos es tu casa. Y pues nada, amigos, como siempre decimos, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.